continuamos, ¿sí? Bueno, habíamos dicho que la textura era otro atributo ornamental de las plantas, y cuando hablamos de textura se refiere a que tan grande, tan gruesa o tan fina sea la superficie general de la planta. En las hojas individuales de la planta, cada hojita, se puede ver la textura visual, que es la que percibimos las personas. Una variedad de textura proporciona interés y contraste en el paisaje. La textura se puede encontrar en el follaje, que son todas las hojas, en las flores, en la corteza de las plantas, que son los troncos, así como en el patrón general de la ramificación de toda la planta. El tamaño y la forma de las hojas determinan con mayor frecuencia la textura percibida que percibimos los seres humanos. Una planta generalmente se puede describir como que tiene una textura gruesa, mediana o fina, como acá ven en las fotos. La textura gruesa es más dominante que la fina y tiende a destacarse individualmente, mientras que la textura fina es más subordinada y tiende a unificar a las composiciones. De manera general se pueden clasificar diferentes texturas en 3 grupos diferentes. La textura fina, que son las hojas finitas, las pequeñas, siempre están próximas y son muy compactas. Por ejemplo, esta Muhlenbergia capillatis que les puse acá, que es hermosa, pero ven que tiene esa finura, con el viento vuela, es suelta. Bueno, después tenemos la textura media, que son hojas pequeñas, medianas o grandes, pero siempre están espaciadas. Por ejemplo, los geranios, los malbones, los ficus. Y la textura gruesa, que son las hojas medianas y grandes, que siempre están dispuestas distantes entre unas y otras. Por ejemplo, las orejas de elefantes que les puse acá. Siempre se les pueden ver su ramificación, cada hoja es individual. Tenemos los acanthus moshi, las hojas de salón, bueno, todas esas plantas que son de hojas grandes y separadas. Después, acá vamos a hablar específicamente de la textura gruesa. Las características de las plantas que crean una textura gruesa incluyen las ramas gruesas o las ramitas con espinas, las hojas grandes, hojas con bordes muy irregulares o veteadas profundas, siempre son atrevidas, con colores variados, formas audaces, siempre irregulares. Como ven acá, en el dólar se distingue sus tallos. Con sus altos contrastes, las plantas de textura gruesa llaman la atención porque los contrastes claros y oscuros de las sombras proporcionan interés. Cada hoja de una planta de textura gruesa rompe el contorno y se destaca dando a la planta una forma más suelta. Acá, bueno, les dejé la foto del dólar y el Oxalis triangularis, que es un trébol, que es muy bonito, pero si se fijan, se ven sus tallos. Acá tenemos la textura media. Las plantas de texturas medias tienen follajes y ramas que no son ni demasiado grandes ni demasiado pequeñas. La mayoría de las plantas caen en esta categoría. La mayoría son de textura mediana. Se caracterizan por hojas de tamaño mediano, con formas simples y bordes lisos. Las ramas de tamaño promedio no están densamente espaciadas ni ampliamente tampoco separadas. Y la forma general es típicamente redondeada o apiñada siempre. Las plantas de textura media actúan como fondo para vincular y unificar a las plantas de texturas finas y gruesas. Y la textura fina, que las características es que crean una textura fina que incluyen un follaje, el follaje viene a ser la hoja, ¿no? Que tienen hojas pequeñas y siempre muy delicadas. Las hojas son delgadas, los tallos altos y delgados también, ramitas muy finitas, muy pequeñas, muy frágiles, con mucha ramificación.
troncos estrechos, siempre muy chiquitos, tallos largos, como por ejemplo las viñas, ¿sí? Que la ramita es finita y se ve el péndulo y la hoja. Y sus flores pequeñas y delicadas. Y a menudo se describen como muy tenues, muy ligeras o con formas de vid en expansión, o con esta forma que tienen estas, ¿vieron? Acá están las cortaderas que yo les digo que llegan a los 2,5 metros de alto, miren qué hermosa que está esta, y la Bullenbergia, que tiene esa imagen de que sopla viento y se mueve, ese movimiento, esa apreciación. Bueno, entonces, la textura de una planta puede depender de su entorno. Una planta de textura media puede verse gruesa cuando está rodeada de plantas de textura fina, o puede verse fina si está rodeada de plantas de textura gruesa. Entonces, depende del entorno, es lo que nosotros vamos a considerar como fino o grueso. También es percepción del ser humano, ¿sí? Qué textura le querramos dar, pero es para que ustedes sepan en dónde tenemos que mirar la textura. La textura cambia con las estaciones, cuando las plantas pierden su follaje en invierno o producen sus frutos grandes o sus flores. La textura puede variar con el tamaño de la planta, la forma y la densidad del follaje. La textura, que es la textura que percibimos de las plantas, también puede cambiar con la distancia de donde vemos a las plantas. Eso que yo les decía hoy, ¿apreciamos las plantas de lejos o la tenemos acá cerquita? El paisaje con texturas gruesas, como por ejemplo las rocas, que son ásperas, o las maderas que son atrevidas y grandes, tienden a hacer que todo el material vegetal tenga una textura más mediana en contraste. La textura de las plantas es menos importante y tiende a mezclarse si la textura de otros elementos del jardín es más prominente. Para hacer que el espacio se sienta más grande, hay que ubicar las plantas de manera que las texturas finas estén a lo largo del perímetro que vamos a recorrer. Y las texturas medianas estén en el centro y las gruesas atrás. Entonces así vamos a lograr que el espacio sea más grande, porque las texturas gruesas están atrás. Por el contrario, el pequeño tamaño de las texturas finas retrocede el espacio y se percibe como más lejos, ¿sí? Y acá les dejo la última diapositiva de texturas, que les dejo un ejemplo de lo que estábamos hablando recién. Para hacer que el espacio se sienta más grande, podemos ubicar a las plantas de manera que recorran todo ese camino, ¿ven? Que es textura fina, y las texturas más gruesas están cerca del espectador. O sea, como que nos paramos al principio del recorrido. El pequeño tamaño de la textura fina retrocede en el paisaje y bueno, es como que se va alejando. Bueno, ahora pasamos al color. El color es la característica que la mayoría de las personas nota primero en un paisaje. Y también por la característica por la que las personas seleccionamos a las plantas. Sin embargo, los diseños basados en el color siempre fallan, porque el color es muy fugaz. Algunas propiedades del color dicen que se deben tener en cuenta que las condiciones cambiantes de la luz exterior cambian con la apariencia del color. Los colores aparecen más saturados con el sol del verano y más tenues con la luz del invierno. Los colores también son más brillantes en el sol de la mañana y menos brillantes o más profundos en la luz del atardecer. Y los colores afectan a nuestras emociones. Existen los colores cálidos, que son el rojo, el naranja, el amarillo, y los colores fríos, que son el azul, el verde y el violeta. Los colores con intensidad débil tienen un impacto visual bajo, y los colores con intensidad alta tienen un impacto visual alto. Los colores que circundan alrededor afectan a la intensidad del color propio de la planta.
Agrupar muchos colores de alta intensidad reduce la intensidad de cada color. Acá, por ejemplo, les dejo esta foto para que vean lo que estamos diciendo. Los colores con intensidad débil tienen, bueno, acá no hay ninguno con intensidad débil, pero vemos que agrupar muchos colores de intensidad alta reduce la intensidad de cada color porque los colores compiten entre sí. El color puede provenir de las hojas, de las flores o de los frutos. Pero miren la cantidad de colores que tenemos acá, incluida la casa. Bueno, estrategias para usar el color. Acá tenemos varias cosas para contemplar cuando hagamos un diseño. La cantidad de color en cada planta hay que considerarla. Algunas plantas tienen flores grandes y vistosas o hojas grandes y dramáticas con mucho color. Otras plantas tienen pequeñas flores, pero pueden compensar el tamaño que tienen las flores con la masa de flores que hace, porque generan muchísima cantidad de flores, por más que sean chiquititas. Después tenemos que considerar la longitud de la floración de las flores. Por ejemplo, las plantas anuales pueden florecer durante toda la temporada, mientras que las plantas perennes pueden variar de varios meses a unas 2 semanas cortas. El tiempo estacional del color es otro factor a tener en cuenta. Se debe plantear una secuencia de color de floración para lograr color en el jardín durante todo el año. O sea, hay que buscar plantas que florezcan en verano, otras que florezcan en primavera, otras que florezcan en otoño y otras que florezcan en invierno. Así tenemos un constante color y vivaz en todo el jardín, ¿sí? Plantas vivas que destaquen un valor ornamental. Usar un tema de color como guía siempre es lindo. Se pueden usar 2 o 3 colores. El tema que elegimos es el color que eligen, o sea, que van a elegir los dueños del jardín. Y esos colores se repiten a lo largo de los canteros que vamos a diseñar. Si queremos hacer destacar un color. Utilizar frutas, follajes y ramas como fuente de color es un atractivo. Pueden dar más color en la primavera, algunas plantas, y las frutas y el follaje pueden ser más de color de otoño. Igual que la floración de los frutales se da al principio de la primavera, fines del invierno, ¿sí? Son las primeras flores que vienen naciendo. Buscar follajes con ramas variadas y moteadas para agregar color también es una opción. Tener en cuenta que el color brillante hace que las plantas pequeñas se vean más grandes y de texturas más ásperas. Combinar colores brillantes con colores tenues, por ejemplo, como el amarillo es un color brillante muy intenso, se recomienda utilizar poca cantidad. Y combinarlo con púrpura oscuro, por ejemplo, para mantener ese equilibrio y que no sature. Usar un color neutro como vinculador sería la última estrategia. Eso significa que los colores neutros son más tenues y generalmente se disimulan más o atenúan a lo que tienen al resto, lo que hablábamos recién del amarillo. Un rosa claro, si le agregamos blanco al rojo, es un ejemplo de un color neutro que une rojo saturado con rojo o naranja, pero son colores más tranquilos, entonces tranquilizan a los colores fuertes que podemos llegar a tener como punto focal.